Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de compartir el mensaje de su palabra en el contexto de este servicio online internacional. Y hoy comenzando una nueva serie en nuestra iglesia que tiene que ver con la Navidad. El título de la serie en español sería El mayor de todos. Y obviamente es una referencia a lo que es el amor bíblico. En el contexto anglo se va a estar explicando, se va a estar predicando de 1 Corintios 13, aplicado al mensaje navideño. Nosotros también vamos a hacer referencia a ese capítulo que es una joya de la literatura universal, pero también vamos a estar haciendo llamada a otros pasajes significativos. Hoy quiero invitarte a meditar en una reflexión que hemos titulado Rasgos del amor verdadero, para abrir esta Navidad. Y lo primero que viene a mi mente es la historia del célebre teólogo alemán llamado Bonhoeffer. Y yo no sé si usted ha podido leer de este teólogo contemporáneo. Su especialidad fue la ética, específicamente. Este hombre murió con 39 años, fue ahorcado bajo el nazismo apenas un par de meses antes de que cayera el nazismo. Pero Bonhoeffer, especialista en ética, en teología ética cristiana, fue un hombre que escribió cosas tremendas acerca de la comunidad de fe, del discipulado, y fue alguien que se opuso al nazismo. Y él se encontró en un dilema ético que te lo voy a presentar en esta tarde para abrir la serie que tiene que ver con el amor, la virtud más elevada, que es precisamente la que se demuestra en la Navidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y no solo estamos hablando aquí del sacrificio de Cristo, sino también de la encarnación, Dios hecho hombre, la cual es la figura suprema de lo que es la Navidad. Pero Bonhoeffer en un momento determinado se ve involucrado en un atentado a Hitler. Estamos hablando de un atentado a uno de los monstruos más grandes que ha tenido la humanidad, responsable por la muerte de millones de personas. Y Bonhoeffer se ve involucrado en un complot, en uno de los tantos complots para matar a Hitler. Y obviamente él era un teólogo cristiano, profesor, un pastor, no se sentía cómodo, pero a él le piden ir a una reunión, y en una reunión que era un complot para derribar a Hitler, él se da cuenta que el plan era asesinar a Hitler. Y entonces él tiene un dilema ético. Pero el dilema ético escala máximo cuando él se da cuenta que hay un soldado que se va a inmolar, va a ponerse un dispositivo, un detonador en él mismo, va a acercarse a Hitler en una reunión pública y ahí aquello iba a detonar. De tal manera que el soldado iba a morir. Entonces cuando él se entera de eso, no solo está el dilema de asesinar a otra persona, aun cuando era un monstruo, estaba también el dilema de que la persona que iba a hacer el atentado también iba a morir. Y entonces la historia cuenta que él se debatió en aquello, se opuso, él dijo, esto es suicidio, nadie puede estar a favor de esto. Pero yo quiero que tú en este momento pienses, te ubiques en el momento histórico en que Bonhoeffer está enfrentando. Hitler está destruyendo la Europa, asesinando judíos, destruyendo ciudades con mujeres, con niños. Y entonces en aquel dilema, él aún estando en desacuerdo, le viene un pasaje a su mente. Él logra calmar su espíritu en medio de aquella reunión y dice, bueno, tengo que reconocer también que la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que este, el que pone su vida por sus amigos. Y él llega a entender la posición de aquel soldado que estaba dispuesto a inmolarse por librar a la humanidad de un monstruo como Hitler. Tú y yo ahora en el siglo XXI escuchamos esta historia y nos puede parecer una cosa tremenda, pero obviamente tenemos que ubicarlo en el momento histórico en que tiene lugar aquello para entonces poder tener un criterio claro de Bonhoeffer. Aquí quiero resaltar cómo a él le vino la tranquilidad cuando pensó exactamente en ese pasaje de poner la vida a favor de otros como la máxima
expresión de amor, aún en las circunstancias tan dudosas o complicadas como las que yo acabo de expresar. Ese pasaje que yo acabo de citar no es otro, aparece en Juan capítulo 15, verso número 13. Y hoy queremos meditar brevemente en los dos versos, el 12 y el 13, que tiene que ver con esa expresión del amor supremo, del amor verdadero. Por eso lo hemos titulado la reflexión hoy, rasgos de amor verdadero. Lo que yo voy a estar resaltando son aspectos claves, rasgos de ese amor verdadero, pero quiero que tú tengas en tu mente una idea que voy a dejar y que está apareciendo en pantalla. Esta es la idea. Dios nos creó con el privilegio de experimentar amor. Eso es un tremendo privilegio porque el amor bíblico, cuando tú lo experimentas, te humaniza. Y cuando hablamos de humanizarte, es que nosotros como seres humanos tenemos la imagen y semejanza de un Dios que es un Dios que se autoentrega en amor. Por tanto, no hay nada más humano que experimentar este amor, recibirlo y darlo también. Y este amor tiene unos rasgos que aquí en este pasaje yo voy a resaltar varios de esos rasgos, varios de esos aspectos, y durante todo el tiempo navideño lo vamos a estar resaltando. Aquí va el primer rasgo, yo le he llamado así, la posibilidad del amor. El amor verdadero es posible. El amor verdadero se puede experimentar, se puede disfrutar. Noten ustedes que el texto dice estas palabras de Jesús cuando la refirió a sus discípulos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Aquí el vocablo mandamiento tiene que ver con precepto y tiene que ver con un precepto alcanzable, con algo que el ser humano puede experimentar. Normalmente en la vida contemporánea la gente cree que el amor es meramente un sentimiento y es algo que yo emocionalmente percibo, experimento, pero que no es otra cosa que una respuesta a los estímulos del ambiente que me rodea. El amor bíblico obviamente involucra las emociones, los sentimientos, pero es mucho más profundo. El amor bíblico radica en la voluntad, en el ejercicio de la voluntad. Por eso acá el Señor lo presenta como un mandamiento, como una prescripción, como algo que tú debes intencionar la voluntad, debes ejercitarla para poder experimentarlo. Y eso es algo tremendo. Fíjense ustedes que cuando dice que os améis unos a otros, está en una construcción de exhortación, una construcción vamos a decir, imperativa. Cáptalo de esta manera. Nunca a nosotros nos nacería naturalmente amar a un enemigo. Y la Escritura dice que ames aún a tus enemigos. Eso significa que tú puedes ir en el espíritu, bajo la influencia, bajo la capacidad que Dios nos da por la presencia de su espíritu en nosotros. Podemos ir en contra de la tendencia natural de vengarse, la tendencia natural de no simpatizar con aquellos con los que no tenemos afinidad. Podemos ir en contra de esa tendencia y entonces ejercitar la voluntad para desear todo lo bueno para la otra persona. Y no solo desearlo, sino procurar el bien para la otra persona. Y ese es exactamente el amor bíblico. Un rasgo importante es que usted y yo tenemos la posibilidad de experimentarlo. Dios no nos está pidiendo algo aquí que sea imposible. Es algo que podemos experimentar, que podemos ejercitar. Y ten en mente lo siguiente, cuando tú lo llevas al plano de la pareja, el amor verdadero, si el amor verdadero solamente fuera una cuestión de sentimiento, una persona, un hombre, que ve quizás una muchacha jovencita, quizás una muchacha no totalmente vestida, puede reaccionar en primera instancia en cierta dirección. Y puede incluso, si todo fuera, radicara en sentimiento, en emociones primarias, pudiera romper una familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es lo mejor? Porque el amor bíblico no es eso exactamente. Eso es una reacción instintiva, es una reacción puramente carnal, es una reacción al nivel animal,
Pero el ser humano es un ser que tiene un monitor moral, es un ser moral, es un ser que puede ejercitar la voluntad en otra dirección. Y un hombre en esas circunstancias dice, no, mi honor es para mi esposa, mi proyección, yo voy a ejercitar mi voluntad para ser leal a la esposa, para guardar este pacto sagrado de matrimonio. Y así es como se logra la estabilidad de una familia. Nuevamente, no se trata de una mera emoción, es algo que tú y yo podemos experimentar y que el Señor nos pide que inclinemos la voluntad con toda fuerza e intencionalidad para desear la buena voluntad de Dios para con la otra persona. Así que el primer rasgo importante, la posibilidad del amor, usted y yo podemos experimentarlo, podemos disfrutarlo en cualquier dirección, socialmente hablando, para con Dios, para con mi pareja, para con mis hijos, para con mis amigos, para la gente que me rodea. El Señor quiere que yo me proyecte, ejercite mi voluntad para que experimente algo que me humaniza, algo que viene de la misma naturaleza de Dios. El segundo rasgo yo le he llamado la referencia del amor. O sea, a la hora de ejercitar la buena voluntad para con la gente que me rodea, de experimentar el amor bíblico, ¿cuál es la referencia? ¿Hasta qué punto debo hacerlo? ¿De qué manera debo hacerlo? El texto lo responde de esta manera. Voy a leer nuevamente el verso 12. Juan, capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Aquí viene la referencia. Como yo os he amado. La referencia es la manera en que Jesucristo ama al mundo, la manera en que Jesucristo ama al ser humano y se autoentrega por él. ¿Cómo? Aquí puede ser traducido como de acuerdo a, de manera similar a, como yo os he amado. El Evangelio de Juan es el Evangelio que presenta su versión de la Gran Comisión de manera encarnacional. Obviamente, la Navidad no es más que la encarnación de Dios, el nacimiento del niño Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero en la versión de la Gran Comisión, según Juan, dice, como el Padre me envió, así yo os envío. El Padre envió al Hijo encarnacionalmente, poniéndose en los zapatos del otro, el máximo nivel de contextualización, identificándose con los demás. Ahora Jesús dice, así yo os envío. De la manera que el Señor Jesucristo mostró su amor, la intensidad de ese amor para vencer aún el oprobio, el rechazo, las críticas, pero que siguió claramente con el objetivo de buscar la buena voluntad de Dios aún para sus enemigos. Recuerden cuando Jesús estaba en la cruz y lo vituperaban, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesucristo con esa postura hizo que avanzara el bien de una manera que destruye el mal, que es capaz de desplazar el mal totalmente y avanzar el bien a niveles extraordinarios. Esa es la victoria que tiene el bien sobre el mal, viene precisamente por imitar al Señor Jesucristo en su acto de autoentrega. Así que, ¿cuál es la referencia del amor? Es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y aquí va el último rasgo. El último rasgo yo le he llamado el alcance del amor. Miren ustedes el verso número 13. Nadie tiene mayor amor que este. Aquí se usa la palabra mega. La mega expresión del amor es esta. Que uno ponga su vida por sus amigos, en lugar de sus amigos, a favor de sus amigos. Y es exactamente, aquí vuelvo al dilema de Bonhoeffer. Lo que lo hizo hallar tranquilidad es interpretar aquella acción del soldado, aun cuando él discrepaba con la manera en que lo iba a hacer, interpretar aquella acción como una acción donde él ponía la vida a favor de sus amigos y a favor de la humanidad en ese sentido, al eliminar a Hitler. Nosotros no tenemos que pensar de una manera tan radical como esa, pero sí podemos pensar en esto. Cuando usted y yo dedicamos tiempo, energía, cuando gastamos nuestra vida para servir a la gente que nos rodea, no hay ninguna expresión mayor de amor
que es exactamente cuando tú das tu vida a favor de la gente, cuando gastas tu vida a favor de la gente. Una de las cosas más tremendas en el ministerio hispano de First Baptist Orlando es que la gente que trabajamos en este ministerio respiramos que todo lo que buscamos es la buena voluntad de Dios para con la gente que nos rodea. Se respira que se quiere ayudar a otros. Se respira que queremos tocar la vida de los demás de una manera muy especial. Y eso es el elemento de mayor atracción de la gente para poder servir. Aquí en Estados Unidos la gente tiene la vida extremadamente ocupada. Aquí en Estados Unidos la gente se siente atraído a la individualidad porque es un énfasis social, la mejoría personal. No está mal, pero es interesante que en un ministerio como el nuestro la gente ve el deseo de tocar la vida de los demás, y eso, cuando uno lo experimenta, no hay un sentimiento mayor de satisfacción que cuando usted sabe que está invirtiendo su vida, su energía, gastando su vida para que Dios bendiga a las personas que nos rodean. Eso es lo que queremos resaltar en esta Navidad. El ejemplo de Jesucristo encarnado en nosotros. Ahora Dios habita en nosotros, somos las manos de Él, somos sus pies para tocar la vida de la gente. En esta Navidad, que algunos predicen que va a ser la peor económicamente hablando aquí en los Estados Unidos y por derivación en el resto del mundo, porque Estados Unidos es la locomotora económica del mundo, quiero decirte esto. Si tú y yo nos disponemos a experimentar este amor, a ejercitar la voluntad para con la gente que nos rodea y dejar ver este amor que viene del corazón de Dios, esta puede ser la mejor Navidad que tú y yo hayamos experimentado a lo largo de toda nuestra vida. Es nuestro mayor deseo, es de todo el equipo de First Baptist Orlando en español, es de nuestra iglesia en particular, que tú puedas ser bendecido grandemente durante todo este tiempo navideño. Que el Señor te bendiga.